vector 3,4 aplique la reflexión con respecto al eje Y. Nos proporcionan dos fórmulas, donde una es para respecto al eje Y y una respecto al eje X. Entonces aquí nos está pidiendo que es respecto al eje Y, entonces aplicamos la primera, la pasamos y sustituimos en X y Y el vector que nos está dando, que es 3 y 4. Después multiplicamos renglón por columna, que en este caso sería menos 1 por 3 más 0 por 4, abajo 0 por 3 más 1 por 4. Realizamos la operación y nos queda que nos da como resultado menos 3 y 4. Después, para graficar, tenemos que graficar el vector reflejado, que es menos 3 y 4, el resultado que nos quedaría por aquí, y el vector que nos habían dado inicialmente, que era 3 y 4, quedaría así. Después, para calcular, para hallar el vector reflejado respecto al eje X, tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que en este caso es esta. Al igual sustituimos los vectores, que sería 3 y 4, y realizamos las operaciones renglón por columna. Aquí cambia el signo, entonces es lo contrario, que sería 1 por 3 más 0 por 4, 0 por 3 más menos 1 por 4, y esto nos daría como resultado 3 y menos 4. Para graficarlo, igual lo mismo, tenemos que graficar el vector reflejado, que es 3, menos 4, que nos queda por aquí, y 3,4, y así es como queda la reflexión. Después tenemos la dilatación, que al igual que la reflexión, esta nos ayuda a expandir. Sin en cambio, estos puntos dados van en una dirección en particular y se escalan en proporción. En este ejemplo nos dice que sea un vector menos 3,20 aplica una dilatación donde C es igual a 9 en el eje X. Al igual nos proporcionan tres fórmulas, que la primera es cuando es respecto al eje X, la segunda cuando es respecto al eje Y, y la tercera cuando es para ambos. Entonces está diciendo que es al respecto al eje X, entonces es la primera. Pasamos la fórmula y sustituimos en C el 9 que nos proporcionaron en el ejercicio, y en X y Y los vectores que igual nos proporcionaron. Entonces, al igual que el anterior, tenemos que multiplicar renglón por columna, entonces nos quedaría que es 9 por menos 3 más 0 por 20, abajo es 0 por menos 3 más 1 por 20, y nos daría como vector reflejado menos 27, 20. Por lo mismo, para hacer la gráfica, tenemos que graficar el vector que nos dio reflejado, que sería menos 27, 20, que nos quedaría por aquí, y menos 3, 20. Y así es como quedaría la dilatación. Posteriormente tenemos la contracción, que aquí es lo contrario a la expansión, y aquí nos dice que igual va hacia un determinado punto y una dirección dada. Aquí nos dice que hallar una contracción a lo largo del eje Y con respecto a K igual a un medio. Lo primero que tenemos que hacer es que nos dan el plano y tenemos que calcular los puntos donde desaparecen, que en este caso nos dice que A es 1,0, B es 4,0, C es 4,2 y D es 1,2. Tenemos que pasar estos puntos que tenemos a una matriz que nos quedaría como 1, 0, 4, 0, 4, 2, 1, 2. Y posteriormente nos proporcionan una fórmula donde nos aparece K. La pasamos porque esta la vamos a multiplicar, y en donde está K tenemos que sustituir por un medio. Entonces, al igual que los anteriores, tenemos que multiplicar renglón por columna, entonces nos quedaría como 1 por 1 más 0 por 0, del otro lado sería 0 por 1 por 0 y 0 por un medio, y así sucesivamente. Realizamos las operaciones y nos queda como 1 más 0, 0 más 0 y los demás números también, y como resultado nos da que es 1, 0, 4, 0, 4, 1 y 1, 1. Después lo graficamos, estos puntos en X y en estos en Y, y podemos darnos cuenta cómo se contrajo la figura se redujo a un número más pequeño. Y por último tengo la rotación, que esta se realiza a un cierto grado de manera que se expresa en grados, y este puede ser realizado respecto a un mismo eje. Y como ejemplo nos da vector 3,4 aplique la rotación para un ángulo de 120 grados. Nos proporciona igual una fórmula que es coseno del ángulo menos seno del ángulo, seno del ángulo, coseno del ángulo respecto a X y Y. Lo primero que tenemos que hacer es, en donde está el ángulo, sustituir el que nos dieron, que es 120 grados, entonces quedaría como coseno de 120 grados menos seno de 120 grados, seno de 120 grados con coseno de 120 grados. Ya que calculamos sus cosenos y sus senos, nos quedaría que es
3 menos 1 medio, menos raíz de 3 medios, raíz de 3 medios menos 1 medio. Y ahora esto sustituimos a x y y, donde nos dice que x y y es 3,4. Al igual multiplicamos renglón por columna y nos quedaría que es menos 1 medio por 3, menos raíz de 3 medios por 4, abajo raíz de 3 medios por 3 y más menos 1 medio por 4. Realizamos las operaciones correspondientes y nos dice que nos da como resultado menos 4.96 y 0.6. Y para graficar por lo mismo, se grafica el vector que ya nos dieron inicialmente, que es 3,4, y menos 4.96 y 0.6. Y bueno, eso sería todo por mi parte.